En el día de hoy, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Tenemos un pedido más, estamos orando por Leonel Vélez, por recuperación de su operación. Nos comparte nuestra hermana Lidia este pedido de oración. Así que antes de prepararnos para estudiar la palabra del Señor, el tema que vamos a considerar se encuentra en el Evangelio de Marcos y ahora comenzamos en el capítulo 2. Vamos a orar juntos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, también por tu cuidado, porque nos permite, Señor, una vez más poder reunirnos, Señor, espiritualmente y virtualmente con tu pueblo. Te agradezco por mis hermanos que están conectados en estos momentos, aquellos que nos verán tal vez en forma diferida este servicio. Te agradezco, Señor, por su presencia, por estos queridos amigos, amigas, que tal vez aún no conocen a Cristo como su Salvador personal, que podamos, Señor, ser claros en la presentación del Evangelio y tú obres en sus corazones. En esta hora, Señor, queremos recordar en Colombia, señora Alicia, Señor, tú conoces su situación, ella va a ser intervenida y te pido, Señor, que tú obres poniendo tu mano poderosa en su vida. Nuestro hermano José, Señor, recupera su salud. Nuestra hermana Nelly, Señor, pide por su familia en Honduras. Cuídale, Señor, sánale, Señor, para tu gloria. Pon tu mano poderosa en la vida, Señor, de Nicolás. Obra, Señor, soberanamente en su vida. Por la finanza de nuestra iglesia, Señor, te pido que tú tengas, Señor, misericordia. Oramos, Señor, también por el pedido de nuestra hermana Lidia, por Leonel, Señor, Vélez, para que tú pongas tu mano poderosa sobre su vida. De igual forma, Señor, oramos por todos los servicios que tú nos permites realizar, que lo que podamos, que lo hagamos, Señor, para tu gloria, que tu palabra corra libremente, sea también glorificada, que el mensaje sea claro y que no haya, Señor, complicaciones, Señor, con la transmisión. Oramos por nuestra nación, por nuestro país, para que tú tengas, Señor, misericordia, nos cuides y también, Señor, nuestros países latinoamericanos. De igual forma, Señor, te pedimos que tú tengas cuidado, Señor, de ella. Quiero, Señor, pedirte que tú nos bendigas en esta hora al estudiar tu palabra. Señor, utiliza mis labios y lo que vamos a considerar de tu consejo, Señor, de tu palabra, que sea, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos, les invito a buscar, por favor, en el Evangelio de Marcos. Vamos a mirar juntos esta porción. Abre tu Biblia, por favor. Ahí en el Evangelio de Marcos vamos a mirar ahora en el capítulo 2. Mira conmigo la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué preciosa porción nos encontramos en el día de hoy. Y el tema que vamos a tratar tiene que ver con el siervo de Jehová,
que perdona pecados y que también sana. Marcos en el capítulo 2, verso 1 al 12. Hoy veremos una interesante historia registrada por los tres sinópticos. Mateo en el capítulo 9, verso 1 al 8. Lucas en el capítulo 5, verso 17 al 26, donde claramente se ve el poder de nuestro Señor Jesucristo, sanando, pero una declaración interesantísima, una prerrogativa importante del Señor, que Él puede perdonar pecado. Es interesante, el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, verso 24, dice que el Señor hizo muchos milagros y que sanó también a muchos paralíticos. Pero de alguna manera los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, quieren centrarse en este evento, en este acontecimiento, porque evidencia la autoridad y demuestra que Jesucristo es Dios, porque sabemos que solamente Dios puede perdonar pecados. Al considerar estos 12 versículos y el tema, el siervo de Jehová perdona pecados y sana, ¿qué podemos aprender de este relato? Quiero que observes en primer lugar al mirar el versículo 1, en donde se encuentra en este caso. Jesús está en una casa, no se hace mención, pero mi primer punto tiene que ver con el anfitrión de la casa. Alguien abre su hogar. Observa conmigo el versículo 1. Entró Jesús otra vez, ¿en dónde? Entró en Capernaum. Es interesante que solamente Marcos hace mención de la ciudad de Capernaum. Esta ciudad fue testigo de muchos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Recuerdas que antes de que Él comenzara su primer viaje misionero, estaba en la casa de Pedro, sanó a su suegra, vino mucha gente? Jesús hizo muchos milagros. Déjame decirte algo, esta ciudad fue testigo de muchos milagros. Pero si tú observas conmigo un comentario que hace nuestro Señor Jesucristo, y está registrado para nosotros en Mateo capítulo 11, versos 23 y 24, que dice lo siguiente. Mateo capítulo 11, versos 23 y 24. Pensando en lo que los ciudadanos, la ciudad de Capernaum había observado. Jesús dice así, Mateo 11, 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Verso 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Y aquí hay algo interesante, que a pesar de que el Señor Jesucristo hizo milagros, las multitudes iban detrás de los milagros, pero no creían en lo que Jesucristo realmente era. Si observas conmigo en el versículo 1, verás la declaración del evangelista. Entró Jesús otra vez, regresa a Capernaum, dice el texto, después de algunos días. Marcos no nos dice cuántos días, pero si tú retrocedes al capítulo 1, verso 38, ahí vemos que el Señor le dice a los discípulos, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. Y el Señor hace todo un recorrido itinerario visitando las aldeas, las sinagogas, predicando la palabra del Señor. No sabemos cuánto tiempo, se cree que por lo menos han pasado 6 meses. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. No sabemos cuál casa es. Algunos comentaristas dicen que posiblemente es la casa de Pedro o de su familia. No lo sabemos. Lo que sí es evidente que esta casa, el dueño, y es por eso vemos el anfitrión de la casa, abre las puertas de su hogar para que el Señor Jesucristo esté en ese lugar. Y es obvio, es evidente que encontramos acá que Él puso a disposición sus recursos, lo que Él tenía. Y esto me hace pensar en algo. Estoy usando los recursos que tengo para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Porque es evidente que si está Jesús en un hogar, Él va a sanar, Él va a predicar, Él va a estar actuando. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a dar de lo que Dios me ha dado, de los beneficios que tengo, de los resultados de mi trabajo, para que sean otros también bendecidos? ¿Qué estoy usando de los recursos que tengo para que otros vengan al conocimiento de la verdad? El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 12, verso 15, Pablo revela su corazón y él dice lo siguiente:
y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué encontramos acá en el anfitrión de la casa que él pone a disposición? De hecho, se oye que Jesús ha regresado a Capernaum, ciudad que es testigo de los milagros, que está en una casa. Observa el verso 2 y vemos ahora la audiencia que se amontona. Primero hemos visto el anfitrión de la casa, abre las puertas de su hogar para que Jesús esté ahí, para que él comience a ministrar. Observa el versículo 2, la audiencia que se amontona. ¿Qué ocurre? Mira lo que dice Marcos. Cuando la gente va a oír, oye que Jesús ha regresado, el versículo 2 dice lo siguiente, e inmediatamente, dice el texto, se juntaron muchos, es decir, que vino enseguida una turba de personas. Inmediatamente, término recurrente en el Evangelio de Marcos, para Marcos. Cada vez que él hace mención de multitud, de gentíos, de personas, ese contingente que se mueve alrededor de Jesús, casi siempre el énfasis es buscando sencillamente algún beneficio. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Puedes imaginar el cuadro? La gente está apretándose unos contra otros. Todos quieren ver, todos quieren oír, todos quieren algo. Dice, e inmediatamente, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. Y aquí hay algo interesante. La gran prioridad. El anfitrión de la casa abre la puerta de su hogar, la audiencia se amontona y Jesús, cada vez que ve personas, cada vez que ve multitudes, inmediatamente su prioridad, y les predicaba la palabra. Nuestro Señor Jesucristo siempre yendo hacia la necesidad de las personas. Recuerda que es la palabra de Dios la que cambia vida. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Tú y yo como creyentes, tú y yo como hijos de Dios, independientemente de nuestra función en la iglesia, tenemos un llamado y una gran prioridad. Predica, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en toda oportunidad posible, en todo lugar posible. En Hechos 20, verso 20, Pablo dice que él predicó la palabra públicamente, privadamente, persona a persona, en las casas. Lo hacía Pablo con mucha sencillez, con mucha humildad. Él sencillamente predicaba la cruz de Cristo y no tenía interés en ningún otro énfasis mayor. Y lo hacía en el poder del Espíritu Santo, porque Pablo sabía que cómo serían salvos los hombres solamente al oír la palabra de Dios. ¿Qué vemos acá? En primer lugar, el anfitrión de la casa. Vemos acá la audiencia que se amontona. En versículo 2, oyen que Jesús ha regresado a Capernaum. Pero vamos a ver ahora una situación triste o crítica. En tercer lugar, al mirar los versos 3 y 4, vamos a observar los amigos en este caso, el atrofiado, el paralítico, la persona enferma. Los amigos y el atrofiado. Veamos el versículo 3. ¿Y por qué digo el atrofiado o el paralítico? Dice el verso 3, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mira los amigos. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. No sabemos cuánto tiempo llevaba este hombre postrado en cama. Pensaba, mi país todos los años o casi todos los años se celebraba una organización que se llama Teletón, que ayuda a discapacitados, que ha llevado a tomar conciencia a muchas personas en que en las calles, en los edificios, en los ascensores, en los buses, tienen que haber formas viables para que una persona discapacitada pueda tener acceso a todos los lugares y a todos los servicios. Hoy en día existen muchas organizaciones y mucha ayuda. Hay kinesiólogos, hay personas preparadas, hay operaciones, hay prótesis, pero ser una persona lisiada en aquel tiempo era estar limitado a la soledad,
a depender de otros, a que otros le ayuden, a quedar postrado, ni siquiera poder hacer sus propias necesidades. Recuerdo a mi abuelo estar privado, sentado en una silla, de ruedas, en completa dependencia, que todos nosotros le ayudásemos, aún para sus necesidades más básicas. Es duro, es humillante, es difícil. Y aquí encontramos en el verso 3 los amigos y una persona paralítica. Dice, entonces vinieron a él trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Me llama mucho la atención que se hace mención en los sinópticos de este grupo. Sin duda alguna son amigos. Oyeron que Jesús estaba. Tienen un amigo que es enfermo y quieren traer a su amigo enfermo a Jesús. Dice el verso 4 que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, Lucas en el capítulo 5, verso 19 dice que ellos intentaron entrar por la puerta, pero a causa de la multitud no pudieron hacerlo. ¿Ves el corazón de ellos? Son buenos amigos, son buenas personas, porque traen a este hombre que está limitado, que tiene problemas, que tiene una necesidad, y lo traen a la fuente, al lugar correcto, lo traen a Jesús. Me encantan esos amigos queridos. ¿Tú eres amigo? ¿Eres un buen amigo? Los buenos amigos hay que cuidarlos. Los buenos amigos no siempre están de acuerdo con nosotros, pero siempre procuran nuestro bien y no nuestro mal. Y aquí encontramos a 4 personas. Y ahora, lejos de desanimarse y decir, mira, intentamos hacerlo, queremos entrar, pero es imposible. Hay una gran multitud, hay mucha gente, la gente está abarrotada ahí en la entrada, es imposible hacerlo. A uno de ellos se les ocurrió una idea. Y uno de ellos dijo, ¿por qué no vamos? Subimos arriba, descubrimos el techo donde estaban y buscamos la forma de bajarlo. Y de hecho, ese es el plan que ellos tienen. Normalmente las construcciones hebreas eran solamente un edificio de 4 paredes donde se cruzaban vigas y sobre esas vigas maderas atravesadas, y sobre esas maderas atravesadas venían paja, otras maderas, ramas, barro, y se trataba de cerrar, hacer un techito. Por lo general, la mayoría de estas casas tenía una escalera por donde acceder al segundo piso o a esa terraza que ellos formaban. O tal vez fueron a la casa de un vecino que estaba pareada y lograron hacerlo. Lo interesante es que ellos se ingenian algo. Deciden porque quieren ayudar a su amigo, lo quieren presentar a Jesús. Dice el texto que ellos hicieron un agujero, una abertura, y bajaron ahí al paralítico. Justo midieron, buscaron, pensaron dónde estaría Jesús, y ahí lo hicieron, ahí lo bajaron. Me llamó mucho la atención, un comentarista dice lo siguiente: ya que no conocemos los nombres de estos amigos, alguien los ha apodado así: simpatía, cooperación, generosidad y perseverancia. Y ahí estaban estos 4 amigos: simpatía, cooperación, generosidad y perseverancia. En cierta forma serían virtudes interesantes para usted y yo que queremos tener amigos. Hemos visto el anfitrión, verso 1. Hemos visto la audiencia. Hemos visto a los amigos y el atrofiado, el paralítico. Observa conmigo ahora, en cuarto lugar, al mirar el verso 5, el accionar y la autoridad de Jesús. Recuerda, Jesús, ¿qué está haciendo en esta casa? Está predicando. Está hablando la palabra del Señor. Está dando su enseñanza. Y mira, y de un momento a otro, esa enseñanza, ese discurso se ve interrumpido, porque ya me imagino, desde el techo comienzan a caer ramas, tierra, barro, y de repente comienza a bajar poco a poco un hombre en un lecho, en su camilla, descolgado por estos hombres que quieren acercarlo a Jesús. Y observa el verso 5, el accionar de nuestro Señor Jesucristo. Al ver Jesús, la fe de ellos. El resto de las personas vio lo egoísta que eran, lo prepotente, lo abusadores. Estaban ellos dañando propiedad ajena. Pero lejos de ver Jesús esa accionar, el Señor ve el corazón de ellos. Al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Qué habrías hecho tú en tu lugar? Pensaba, ¿qué hubiese hecho yo si estoy predicando, enseñando y comienza a haber una interrupción tan grande?
Tal vez le diría a alguno de los oficiales, algún diácono, algún otro líder o algún otro hermano maduro, por favor atiende y saque a esta persona. Mira lo que hace el Señor, porque el Señor ve la necesidad. Al ver la fe de ellos. Me llama la atención esta expresión, es posible que estos hombres ya eran creyentes, ya eran salvos y son buenos amigos. Porque ya que conocen a Jesús, ya que conocen la palabra de Jesús, ya que conocen el poder de Jesús, quieren traer también a su amigo para que también conozca a Jesús. Mira, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, mira qué interesante declaración, tus pecados te son perdonados. Esta declaración, escúchame bien, sería la razón final por la cual crucificarían a Jesús. Jesús está interesado acá en la necesidad más profunda del ser humano. Jesús tiene el poder para sanarlo. De hecho, la historia nos cuenta que Jesús obró el milagro. Pero el milagro hubiese durado un tiempo, la vida de este hombre. Pero la salvación del alma dura para toda la vida. Y Jesús siempre apunta a la necesidad más profunda. Lo físico sería temporal. La sanidad del alma sería algo eternal. Ves acá los amigos, el atrofiado, el accionar y autoridad de Jesús. Y hace una declaración tremenda, que con el tiempo sería la razón por la cual Jesucristo iría a la cruz. Observa conmigo el verso 6 y verso 7, la actitud de las autoridades religiosas. Dice el verso 6 que estaban allí sentados. ¿Quiénes? Algunos de los escribas. Lucas capítulo 5 verso 17 dice que también están ahí los fariseos. Ya sabemos quiénes son los escribas, son los expertos, son los eruditos, son los más conocedores de la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo. A pesar de que conocen la palabra de Dios, no tienen ningún interés espiritual en Jesús. Fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Al mirar las escrituras sabemos que los fariseos van a representar ese grupo de hombres separados, porque de hecho el término fariseo significa separado. Un grupo que comenzó antes del tiempo de Cristo, un grupo de hombres que dijeron queremos separarnos y vivir para Dios. Y en cierta forma eso era lo que hacían. Se separaban de los demás porque ellos se consideraban mucho más espirituales que todos los demás. ¿Sabes cómo le denomina al final la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, verso 5? Se consideraba a los fariseos como una secta. Y Jesús los apodó de hipócritas. Mira la actitud de las autoridades. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, mira el texto, dice el verso 6, cavilaban en su corazones, comenzaban a pensar, se hablaban a sí mismos. Estos hombres no pudieron, escúchame bien, no pudieron soportar la declaración de nuestro Señor Jesucristo del verso 5, donde le dice, hijo, le dice Jesús a este hombre, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente por su religiosidad ellos reaccionaron. Estos hombres no pudieron soportar lo que estaban oyendo. Desde este punto comenzaría un antagonismo con este grupo, con los líderes religiosos, que finalizaría en falsas acusaciones y obviamente la acusación final de blasfema, de que Jesucristo fue un blasfemo. Observa el verso 7. Mira lo que ellos pensaban en su interior, porque habla así. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tienen razón. Tienen razón. Y aquí hay una tremenda evidencia para reconocer que Jesucristo es Dios. Es cierto lo que ellos piensan, lo que ellos están cavilando, el mensaje que ellos están llevando, y ellos llegan a una conclusión. Para ellos eso era blasfemia. Permíteme decirte algo. En el primer siglo de la era cristiana, habían 3 niveles de blasfemias que los judíos consideraban y que también enjuiciaban. La primera blasfemia era que alguien hablase en contra de la ley de Dios, que fue la acusación en contra de Esteban, en contra de Pablo, en el libro de los Hechos. El segundo caso que ellos consideraban como blasfemia era cuando se hablaba mal directamente de Dios. Recuerda que Dios dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y eran culpables de muerte aquel que tomara el nombre del Señor. Y en tercer lugar, y muy severo, era cuando un ser humano, que era un pecador,
afirmaba poseer autoridad divina, haciéndose igual a Dios. ¿Recuerda Juan capítulo 5, verso 18? Que los líderes dijeron, nosotros te acusamos de blasfemia, no simplemente porque violas el día de reposo, sino porque siendo tú hombre, te haces semejante o igual a Dios. Ellos llegaron a esta conclusión y en su mente no lo podían aceptar ni soportar. No era posible para ellos que Jesucristo pudiese perdonar los pecados. Observa conmigo, ese es el accionar de las autoridades. ¿Cuál es la actitud de las autoridades religiosas? ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Observa conmigo el verso 8, la autoridad de Jesús. Y en primer lugar, observamos acá lo que yo le llamo la percepción de Jesús. Verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ellos estaban hablando mentalmente, estaban razonando mentalmente. Pero el Señor Jesús los está oyendo. Es porque no hay aquí una situación de acústica. Es que aquí el Señor Jesucristo todo lo ve. En Juan capítulo 2, verso 24-25, dice el evangelista que Jesús no necesitaba que nadie le dijese nada acerca de los hombres, porque Él sabía muy bien lo que había en el corazón de los hombres. Logras ver acá otro atributo de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y me hace pensar en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el capítulo 139, verso 4, que dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, ¿qué? Tú las sabes todas. Estos hombres, aunque no se atrevían a criticarle abiertamente, abrigaban en su mente, en su interior, serios reparos, objeciones sobre lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Cuando se nos enseña a nosotros predicación bíblica, cualquier curso de homilética, una de las cosas que todo predicador sabe es que las personas están oyendo dos mensajes. En primer lugar, lo que se está predicando de la palabra de Dios o el predicador. Y en segundo lugar, la propia voz de la persona, que a veces dice, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. A mí me parece que se contradice con lo que dijo anteriormente. Y ahí está, oyendo el predicador y en la mente contradiciendo. Hay algunos que me han dicho, ¿sabes qué, pastor? Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices o con este punto, con lo que tú enseñas. Pero lo dicen. Aquí vemos que ellos lo pensaron, no lo dijeron, pero el Señor Jesucristo, que todo lo ve, saca a la luz el corazón de ellos. ¿Ves ahí la percepción de Jesús? Observa el versículo 9. Jesús hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. En cierta forma, era más difícil decir tus pecados te son perdonados o decirle, mira, toma tu lecho y anda. En cierta forma era más fácil decirle tus pecados te son perdonados, porque decir toma tu lecho y anda requería una acción física, algo visible. Eso es a modo humano. Pero déjame decirte algo. Para que Jesucristo declarara tus pecados te son perdonados, Jesucristo tiene que haber pensado en la copa amarga que debía beber, en el sacrificio de su vida, en pagar un precio. No era tan fácil declarar tus pecados te son perdonados porque usted sabe, todos nuestros pecados son perdonados por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, lo que estos hombres, estos líderes no saben es quién es Jesús, porque estamos de acuerdo, Dios perdona pecado, pero Dios ha manifestado, Dios se ha encarnado en la persona de Cristo Jesús y Él tiene todo el poder para declarar y decir, tus pecados te son perdonados, y no es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el amén. Jesucristo es el testigo fiel. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Él es la verdad. El Señor cambia todo. El Señor cambia todo. En otras palabras, el Señor tiene el poder para el aspecto físico y el aspecto espiritual. Observa versos 10 al 12. El poder de Jesús. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Recuerda,
Cuando Jesús le dice a ese pobre hombre y apunta más que nada a su necesidad espiritual que a su necesidad física, hijo, tus pecados te son perdonados, los fariseos, los líderes pensaron en dos cosas. ¿Quién es este? Solo Dios perdona pecados. Y había todo un sistema para la confesión y el perdón de pecados que estaba en Jerusalén y no en Capernaum, que tenía que ver con ofrendas, que tenía que ver con sacrificios, que tenía que ver con un rituales. Por lo tanto, ellos rechazan abiertamente, no lo dicen, pero su mente lo está diciendo. Y mira el poder de Jesús. Pues para que sepáis, y esto es interesante, esta declaración, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, el Hijo del Hombre. Esta expresión aparece 80 veces en los evangelios y es la primera vez que hace mención de esta palabra, de esta frase, de este título Marcos, que va a utilizar 14 veces en todo su capítulo. Y es en cierta forma la palabra, el autonombre que se da o el título de reconocimiento que se da nuestro Señor Jesucristo, porque casi en su totalidad solamente Jesús se llama el Hijo del Hombre y que guarda relación con lo siguiente, con la misión que Él tiene de venir del cielo a la tierra, con la misión de que Él es el Mesías, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora mira lo que dice, y el poder de Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? Verso 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Una tremenda declaración que, y al ocurrir el milagro, estaba evidenciando que Jesús no solamente tenía poder para restaurar físicamente, sino que también tiene poder para restaurar espiritualmente. Jesús mira con compasión a este hombre en desgracia y le da un mandato. Debe ejercer una acción física que este hombre humanamente estaba imposibilitado para hacer. Pero Jesús da esta declaración para que todos viesen que Él tiene autoridad, que Él tiene el reconocimiento, que Él tiene el poder, que Él tiene el respaldo de Dios, porque Él mismo es Dios. ¿Qué dice el verso 12? Entonces, Él se levantó enseguida. Siempre que Jesús sanaba a alguna persona, ésta experimentaba una recuperación completa y de inmediato. Lucas, en su relato paralelo en el capítulo 5, verso 25, dice lo siguiente, que el hombre sanado se fue a su casa glorificando a Dios, porque no solo su cuerpo había sido curado, sino que también por sus pecados habían sido perdonados. ¿Qué le dice el Señor? Verso 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos. No necesitó meses de terapia física, de rehabilitación. Inmediatamente comenzó a caminar. No sabemos cuánto tiempo estaba imposibilitado, pero es evidente el poder de Dios. Al contrario, encontramos acá que él se enderezó, recogió su camilla, se dirigió caminando a la casa y la multitud de los amigos lo observaban el milagro y decían, gloria a Dios, cuando el pecador, déjame decirte algo, y aquí hay un cuadro interesante. Veo en el paralítico un cuadro del pecador. ¿Por qué? Porque así como él estaba postrado y necesitaba la ayuda de otro, no hay nada que humanamente el hombre, en su limitación, en su parálisis espiritual, no hay nada que pueda hacer para recuperarse. Pero una vez que ese creyente es perdonado, que esa persona es lavada con la sangre de Cristo Jesús, se pone de pie y por lo general en la Biblia, cuando se describe el hecho de andar, describe el hecho de mi vida cristiana, describe el hecho del estilo de vida. Es por eso que Pablo nos enseña que debemos andar en vida nueva, que debemos andar honestamente, que debemos andar en amor y que debemos andar en el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que ocurrió ahora? Después de este milagro, observa los resultados al llegar al verso 12, al final. ¿Cuáles fueron los resultados del poder que fue manifestado? En primer lugar, dice el escritor, que hubo asombro, de manera que todos se asombraron. Ese término significa quedaron boquiabiertos.
confusos. Fue algo fuerte para ellos. El milagro produjo una emoción. Ahora, déjame decirte algo. Si bien fueron impactados por la emoción, las emociones son transitorias e infructíferas. La gente puede asombrarse sin llegar a convertirse. No es sensación lo que necesita el hombre, sino es salvación. Y quiero que pienses en esto. Porque a veces tú llegas a la iglesia, te emocionas con la predicación, te emocionas con los cánticos, pero puede que sea solamente emoción. Aquí hay asombro. Y obviamente los resultados es asombro, pero también es alabanza. El texto dice, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La autoridad demostrada que Jesucristo es el siervo de Jehová y que de sus propios labios lo dijo. Él es el Hijo del Hombre, el enviado del cielo a la tierra. Hemos visto el anfitrión de la casa, la audiencia que se amontona, los amigos y el atrofiado, el accionar y autoridad de Jesús, la actitud de las autoridades religiosas, la autoridad de Jesús. Vemos la percepción, la pregunta de Jesús, el poder de Jesús. Vemos los resultados. Quiero terminar con un aspecto aplicativo. Me gustó mucho el comentario de Miguel Núñez al exponer Marcos en el capítulo 2 y he tomado un par de ideas acá y quiero que al cerrar este tiempo de estudio tú y yo reflexionemos con cuál de estos personajes usted y yo se puede identificar. El primer personaje central, sin duda alguna, es Jesús, completamente dedicado a su propósito. ¿Cuál es? Predicar la palabra de Dios. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido, a suplir necesidades. Jesús, dedicado a su propósito. ¿Está usted dedicado al propósito el cual Dios le ha dado? Pensemos en el dueño de la casa, que él dispensa a otros, abre la puerta de su hogar, comparte sus bienes materiales. Usted que invierte mucho tiempo en su trabajo, ¿cómo su trabajo está siendo de bendición a otras personas? ¿O sencillamente es para acumular, para tener, para poseer? Recuerde que mañana usted se puede morir y hasta ahí llegó todo. Y has perdido el enfoque de tus prioridades. El dueño de casa dispensa a otros. O tal vez te identificas con la multitud que rodea a Jesús, pero ojo, están en la puerta y son más que nada una dificultad para otros. ¿Eres tú un tropiezo? ¿Eres tú un muro que separa a los demás? ¿O eres como los amigos que están dispuestos a todo para llevar a una persona a los pies de Cristo? O tal vez somos como el enfermo que disfrutó de la bendición, de los beneficios, de la bendición espiritual y de la bendición física. ¿Con cuál te identificas? Ojalá que no te identifiques con el último grupo, los escribas, los fariseos, los religiosos, porque ellos sencillamente estaban dudando y cuestionando todas las cosas. ¿Te has fijado que a veces no sabemos de política, no hemos estudiado política, no hemos leído algún libro de política, pero tenemos la respuesta a nuestro país, a los problemas que hay, a los problemas sociales? No hemos estudiado deporte, ni siquiera podemos correr y patear bien un balón, una pelota, pero conocemos todas las jugadas, lo que tendrían que haber hecho los jugadores, lo que tendría que haber hecho el técnico. Mucha opinión, mucha duda, mucho cuestionar. ¿Con quién te identificas? Ojalá que no tengas personalidades múltiples y digas, yo me identifico con todos ellos, con uno de ellos, tal vez con el Señor, con buenos amigos, con ese que recibió la bendición de parte de Dios, como en ese hombre que era un dueño de casa, que estaba dispuesto a abrir su hogar para que otros fuesen bendecidos. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy.